La historia comienza en una época antigua en donde estaban por empezar un combate muy importante en donde dos fuertes guerreros competirían para ver quién era el más digno de ser un héroe, pero en medio de la ceremonia llegó nuestro prota, Adlet Myers, a decir que era el hombre más fuerte del mundo y que entre los dos se la pelaban, o sea que se fueran los dos contra él. Entonces después de derrotar a los guardias se enfrentó a los dos tipos, pero Adlet no les partió su madre con fuerza bruta, sino que usó varios trucos y herramientas para acabar con ambos. Y como él fue el ganador, le estaba exigiendo a la diosa que lo convirtiera en un héroe, pero los guardias lo terminaron capturando y tras darle una paliza lo encarcelaron. Pero ahí llegó esta chica a felicitarlo por su combate. La chica estaba interesada en la historia de Adlet, así que le contó que de pequeño abandonó su aldea para entrenar con este viejo con el fin de acabar con el dios demonio, y para eso quería convertirse en un héroe, ya que en el pasado el dios demonio conquistó y arrasó con todo el continente, pero entre tanta desesperación apareció la Santa de la Flor y fue capaz de llevar al dios demonio hasta el extremo del continente y pudo derrotarlo. Pero el dios demonio despertaría de su sueño y para evitar que destruyera todo aparecerían 6 héroes portando su poder para derrotarlo. Y para convertirse en un héroe tenía que probar su valía en uno de los templos de la diosa para que la marca apareciera tatuada en su cuerpo. Además el dios demonio ya había despertado hace 700 años, pero los héroes de esa época lograron derrotarlo. Pero ahora estaban apareciendo muchos monstruos en el continente, lo cual era una señal que en este año despertaría el dios demonio. Pero en esta época los monstruos están acabando con los potenciales héroes antes de que reviva el dios demonio. Al día siguiente, Adlet fue condenado a muerte, así que lo terminaron encerrando en una prisión, en donde se mantuvo esperando por mucho tiempo, y ya hasta sus heridas habían sanado. Pero una noche, Adlet soñó con el despertar del dios demonio y también que era elegido como héroe, y cuando despertó, comprobó que sí tenía la marca del héroe en su mano. Así que como ya era un héroe lo tendrían que dejar salir. Fue entonces cuando apareció la chica de antes llamada Nashetania, quien resulta que era la princesa y también fue elegida como héroe. Además era la santa de las saetas y con su poder terminó liberando a Adlet y encerrando a los soldados. Ellos sin perder el tiempo se marcharon de la ciudad, en donde planeaban pasar por varios lugares antes de reunirse con los otros héroes en la entrada del territorio del dios demonio. Entonces Adlet pasó a traer sus cosas y pasaron por varios lugares en donde Nashetania le robaba sus verduritas a los aldeanos. Nashetania, como era una princesa, no sabía mucho sobre comercio, pero sí podía pelar las verduras con su poder. Y por cierto, ella tenía ese poder porque era la santa de las saetas, y en este mundo habían un montón de santas, las cuales un dios les concedía sus poderes. Nashetania controlaba bien su poder, pero por momentos se emocionaba de más y se ponía medio violenta. Cuando los chicos se quedaron a acampar, Nashetania le contó a Adlet que hace 6 años hubo una guerra en el reino y culparon a su padre, así que había perdido el poder y por ciertas razones perdió a su madre y a sus hermanos, y ella fue mandada a matar por su propio padre, así que fue fugitiva por mucho tiempo hasta que se convirtió en una santa. Al día siguiente cuando amaneció, Nashetania estaba contemplando la paz que había a pesar de que despertó el dios demonio, así que se esforzaría para mantener esa paz en el mundo. Más tarde cuando los chicos avanzaban, Nashetania estaba preocupada porque la muerte de personas a candidatos a héroes se debía a un asesino de héroes. Además, Ryuran, la santa del sol, quien era muy poderosa y vieja, estaba desaparecida. Cuando los chicos avanzaban, las personas estaban abandonando sus tierras por culpa de los monstruos, así que Nashetania estaba preocupada y nerviosa. Entonces Adlet la hizo reír para que se sintiera mejor, ya que su maestro le había enseñado a reír, aunque el viejo para nada fue gentil con él. Los chicos terminaron encontrando a una familia y cuando les dijeron que los demonios estaban atacando a las personas, ellos se fueron a enfrentarlos, así que Adlet se fue de frente a atacarlos, mientras que Nashetania lo cubría. Adlet tenía varias cosas contra demonios, como una flauta que los atraía, así que se los reventaba fácil, pero Nashetania estaba re nerviosa, así que Adlet acabó con ellos.
Tras derrotar a los monstruos, Atlet se enteró que en la aldea seguía una viajera, así que él iría a ayudarla, pero Nashetania no lo quería dejar ir porque aunque no le gustara, era de la idea de que no podrían salvar a todas las personas si querían derrotar al dios demonio. Atlet la entendió, pero le valió madres porque decía que era el hombre más fuerte del mundo. Entonces cuando llegó a la aldea, vio que los monstruos ya habían sido derrotados y usaron balas para acabarlos. Entonces tras buscar un rato, encontró a esta chica llamada Flamey. Ella fue quien acabó con los monstruos y salvaba a los animales. Atlet se dio cuenta que era una héroe como él y también la santa de la pólvora. Pero cuando Atlet se mostró, ella se puso a la defensiva porque pensaba que Atlet llegó a matarla porque era un héroe. Por otro lado, un soldado poderoso llegó con Nashetania. Él era Goldof, un fuerte soldado que también había sido elegido como héroe. Él había llegado para unírseles y para informarle a Nashetania sobre la identidad del asesino de héroes, y resulta que se trataba de Flamey. Sí, la asesina era Flamey y por eso estaba a la defensiva contra los héroes y no pensaba unírseles, pero sí acabaría con el dios demonio ella sola, así que terminó escapando de Atlet. Entonces él la empezó a seguir y aunque ella fuera experta en el escape, Atlet gracias a sus habilidades la terminó encontrando. Entonces trató de convencerla de que se les uniera, pero ella se negaba porque los otros héroes la intentarían matar. Atlet no entendía por qué querrían matarla, pero ella le dijo que si no quería morir se fuera, así que él bajó su arma y ella se terminó marchando. Pero él le tiró una granada de humo y le quitó sus balas, y como ella no podía matarlo sin dañar sus cosas, le propuso que lo acompañara y le ayudaría si intentaban matarla, así que le dio la espalda para que lo siguiera, y ella al final terminó aceptando, aunque creía que Atlet estaba tonto. Y sí estaba tonto, pero no estúpido. Cuando los chicos avanzaron, llegaron cerca de la frontera del territorio del dios demonio, la cual era venenosa para las personas, pero los héroes eran inmunes. Además vieron que la ciudad cercana ya había sido atacada, entonces fueron a la ciudad, pero había demasiado calor en el lugar, y cuando llegaron, los soldados recibieron a los héroes, y este tipo llamado Loro les dijo que el general y los capitanes habían muerto, y solo quedaban ellos para proteger un método para cerrar la frontera, la cual se llamaba la barrera fantasmal, y la activarían cuando los héroes cruzaran el territorio del dios demonio. La barrera evitaba que los monstruos y humanos pudieran entrar o salir de la zona. La zona se activaba en un templo en el cual los monstruos no podían entrar, entonces todos los héroes se reunirían ahí, y cuando estuvieran listos para partir, ellos llegarían para activar la zona, y si los soldados no lograban llegar por los monstruos, uno de ellos tendría que ir y quedarse en la zona para activar la barrera, para que los demás héroes pudieran irse. Entonces les mostró el método para activar la barrera, lo cual te recomiendo que lo recuerdes porque es muy importante. Para activar la barrera tenían que colocar la espada en la rendija, colocar la mano en la tablilla y decir elévate niebla. Atlet lo recordaría, aunque estaba confiado en que los soldados lograrían llegar para activarla. Entonces cuando los chicos se dirigían al templo, estaban pensando en cómo hacer para que los demás héroes no vieran a Flamey, porque si la veían la intentarían matar. Atlet no pensaba que sucedería, pero si pasaba la pensaba proteger, pero Flamey sabía que pasaría y le pidió a Atlet que no fuera amable con ella. Y cuando él iba a hablar con ella, atacaron a Flamey. Entonces se puso a la defensiva y quien la había atacado era Nashetania y Goldof, y ellos pensaban matarla. Entonces, luego de que las chicas intentaran matarse entre sí, Atlet detuvo la pelea y les dijo que Flamey era uno de los 6 héroes. Pero Nashetania le dijo que Flamey era la asesina de héroes, a lo cual ella confirmó que sí había matado a los potenciales héroes más fuertes para que los héroes elegidos fueran los más débiles, y como ella era su enemiga, intentaron matarse otra vez. Pero Atlet los detuvo porque Flamey no debió ser elegida como héroe por casualidad, y además ella tenía el mismo objetivo de ellos, de derrotar al dios demonio. Nashetania no le creía a Flamey, pero Atlet sí, así que si la querían matar, Atlet pelearía del lado de Flamey. Goldof estaba listo para pelear, pero Nashetania se rindió y decidió confiar en Atlet.
Cuando los chicos se calmaron, pensaban ir al templo, pero cuando se iban, Nashetania le echó bronca a Adlet por ser muy amable con Flamey. Entonces Goldof se puso serio con él, ya que Adlet se llevaba muy bien con Nashetania, y se puso serio porque él le llevaba ganas a Nashetania. Pero Adlet le dijo que no era nada de lo que él estaba pensando, pero aún así a Goldof no le caía bien Adlet por eso. Más tarde, y cuando los chicos se acercaron al templo, unos monstruos empezaron a bombardear la zona. Entonces los chicos se apresuraron para proteger el templo y en el camino se encontraron con unos monstruos. Así que los chicos los terminaron enfrentando y mientras ellos acababan con los monstruos, Nashetania le dijo a Adlet que ellos se encargarían y que fuera a defender el templo. Así que Adlet se adelantó, pero el lugar estaba casi ileso. Lo único que había era una señora que le dijo que se apresurara a ir al templo. Adlet fue enseguida, pero como ni él ni la señora tenían la llave, él decidió abrir la puerta con unas bombas, lo cual terminó funcionando. Pero cuando entró a ver, unas armaduras salieron a defender el templo. Adlet acabó fácil con las armaduras, pero se dio cuenta que algo raro pasaba. Entonces la señora terminó convirtiéndose en este monstruo y terminó escapando. Y luego la niebla de la barrera apareció. A Adlet se le hizo raro, así que fue al templo a ver lo que pasaba, y cuando llegó subió a ver y la espada ya estaba en la tablija, lo que significaba que la barrera ya había sido activada. Adlet se quedó pensando en quién lo había hecho, pero en ese momento llegaron los chicos a echarle bronca por activar la barrera, pero él les dijo que alguien más había sido, así que todos estaban atrapados. Los chicos no sabían quién fue el responsable, pero Goldof quería desactivar la barrera quitando la espada, pero la niebla no desaparecía. Entonces Adlet, como sabía cómo se desactivaba, usó su sangre para desactivarla, pero seguía sin funcionar, y como estaban atrapados, Nashetania se puso como loca para tratar de desactivar la barrera y terminó rompiendo la tablilla. Entonces Flamey hizo que se calmara. Y momentos después llegó esta niña llamada Chamot, quien era otra héroe y la santa de los pantanos. Entonces nuestro prota se presentó como Adlet Myers, el hombre más fuerte del mundo, pero Chamot pensaba que hablaba de ella. Adlet sabía que Chamot, después de la Santa de la Flor, era considerada la más fuerte, pero Adlet afirmaba que él era más fuerte, así que Chamot lo creía un idiota y no le importaba, pero lo que quería hacer era acabar con Flamey. Y como dato importante, ella antes casi había logrado matar a Flamey. Los chicos evitaron que la atacara y le dijeron que ella también era un héroe. Y cuando ella insistía en matarla, terminó llegando esta señora llamada Maura, la santa de las montañas, y al ver la situación regañó a Chamot. Y cuando todos se calmaron, Maura afirmó que había un héroe de más, y fue cuando llegó este chico llamado Hans, así que había un héroe de más. Entonces todos mostraron sus marcas para verificar que eran héroes, y efectivamente todos la tenían, lo cual era imposible ya que en toda la historia el poder de la Santa de la Flor siempre había sido dividido en 6, y como era imposible que fueran 7, Hans afirmó que entre ellos había un impostor, y el impostor fue el que activó la barrera. Dejando eso a un lado, los chicos intentaron buscar cómo salir de la barrera, pero siempre volvían al mismo punto, y como nadie sabía cómo desactivar la barrera, la única forma que había era que el impostor la desactivara o matarlo para que se desactivara la barrera. Chamot estaba segura de que fue Flamey, pero Adlet la defendía, y para evitar matar a la persona equivocada, cada uno se presentó, pero los relevantes son Maura, una santa muy importante y era como la jefa de las demás santas, Chamot, una niña que desde siempre era fuerte, pero Maura la regañaba cuando causaba problemas, y Hans, un tipo muy ágil que peleaba como gato y era un asesino. Además había cobrado por derrotar al dios demonio, ya que él no mataba gratis, y al resto ya los conoces. Pero la más importante era Flamey, quien les confesó que era mitad demonio, ya que su madre era un demonio y su padre un humano, y ella fue criada para matar a los héroes, pero ahora quería acabar con el dios demonio y decía no ser la impostora.
Los chicos no le creyeron, sobre todo Chamot, quien insistía en matarla porque ella era la impostora, pero Hans dijo que no podía ser ella porque había ido sola con Adlet y si fuera ella lo hubiera matado para evitar que los 6 héroes se reunieran, así que ella dejó de ser la principal sospechosa. Pero luego cuando Adlet dijo lo que había pasado cuando entró al templo, Hans se dio cuenta de algo, y es que la puerta no se cerraba después de ser abierta, lo que significaba que el impostor no pudo entrar antes que Adlet, sin mencionar que la barrera se activó al poco tiempo de que forzara la puerta. Así que todo apuntaba a que Adlet fue el que activó la barrera, así que Hans y Chamot se prepararon para matarlo, pero Maura lo evitó porque no estaban 100% seguros de que fuera él. Entonces Adlet dijo que Hans estaba mintiendo y que él era el impostor, pero eso era imposible porque Maura iba con él. Nashetania defendió a Adlet, pero Goldov se fue contra él, y como lo iban a matar, terminó noqueando a Flamey para tomarla de rehén, así que todos ya daban por hecho que fue él. Entonces él terminó escapando con Flamey para que no lo mataran, pero Hans logró herirlo. Afortunadamente Adlet pudo escapar, pero terminó desmayándose, pero cuando despertó, Flamey había tratado su herida, pero estaba 99% segura de que Adlet era el impostor, pero el 1% le impidió matarlo. Entonces después de un rato, Adlet analizó todo y mientras él abrió el templo, Flamey y los demás estaban combatiendo monstruos. Maura y Hans iban hacia el templo, así que la más sospechosa era Chamot, pero no pudo ser ella porque su poder era muy agresivo como para entrar sigilosamente. Así que el principal sospechoso seguía siendo él y Flamey no pensaba ayudarlo. Y en una situación tan mala para él, lo que hizo fue reír, cosa que le dio curiosidad a Flamey, y le preguntó por qué quería ser uno de los 6 héroes. Entonces le contó su pasado, donde solía tener días tranquilos jugando con su amigo y siendo feliz con su madre. Pero un día llegó este monstruo y cuando pensaron que iban a morir, él se presentó y quería hablar con los de la aldea. Adlet no pudo dormir esa noche y cuando amaneció, el jefe de la aldea dijo que trasladarían la aldea al territorio del dios demonio para garantizar su seguridad, porque los héroes no tenían oportunidad de ganar y todo aquel que se opusiera sería ejecutado para mostrarle lealtad al monstruo. Pero al final los terminaron matando a todos y su amigo murió protegiéndolo y su hermana lo ocultó para que no se lo llevaran. Así que por eso llegó con el viejo, quien era una persona poderosa, para que le enseñara cómo matar monstruos. Y después de un duro entrenamiento y gracias a los recuerdos con su amigo y su hermana, pudo volverse fuerte. Flamey ya sabía de qué demonios se trataba, ya que él fue el de la idea de crearla. Además envidiaba a Adlet, ya que ella, a diferencia de él, no tenía a nadie, porque su madre la crió con cariño y la hizo matar a varios candidatos a héroes. Pero cuando escapó de Chamot, ella aunque llegó casi muerta, su madre intentó matarla, así que por eso quería matarla junto a todos los demonios, ya que no le perdonaría que la hubiera engañado haciéndola creer que la amaba. Adlet se dio cuenta porque él la protegía tanto y era porque se identificaba con ella y por eso se sintió con la confianza de contarle su pasado, ya que ni a Nashetania se lo había contado. Flamey igualmente regresaría al templo porque no confiaba en él, pero le dejó este artefacto con el cual solo ella podría saber dónde estaba para poder ir con él, aunque podría matarlo la próxima vez que se vieran. Flamey terminó regresando con el resto y les dijo que Adlet estaba herido pero logró escapar, y como querían matarlo y había dejado la mayoría de sus armas ahí, los chicos se dividían en grupos para buscarlo y Hans se quedó en el templo. Entonces Adlet se puso en marcha y gracias a sus habilidades pudo llegar al templo sin ser descubierto, pero ahí ya lo estaba esperando Hans. Entonces terminaron peleando. Adlet tenía muchos trucos, pero Hans era súper ágil y sin su arsenal completo estaba en desventaja, así que Hans seguía necio con que Adlet era el impostor y quería matarlo, pero Adlet logró escapar cegando la vista de ambos. Aún así Hans se las arreglaba para molerlo sin su visión, y si las cosas seguían así, Adlet iba a perder. Entonces se quitó sus cosas para enfrentarlo con la espada, pero Hans sabía que él planeaba algo. Adlet le preguntó si tenía miedo, y él le dijo que bastante porque era precavido y muy honesto.
Adlet sabía que derrotar a Hans no le convendría porque solo lo haría verse más sospechoso. Entonces cuando Hans revisaba los alrededores, él le lanzó la cuchilla de su espada y falló a propósito. Entonces se empezó a desvestir para demostrar que ya no tenía nada que ocultar, y como ese ataque 100% lo habría matado, le dijo que si fuera el impostor sí lo habría hecho. Hans terminó aceptando que Adlet no era el impostor, pero le dijo que era una lástima porque el impostor realmente era él. Adlet intentó defenderse, pero Hans lo terminó cortando, o al menos eso creyó Adlet. Pero Hans lo hizo ver una ilusión para ver cómo reaccionaba, ya que las personas al borde de la muerte, sus rostros no mentían, y como Adlet estaba confundido cuando le dijo que él era el impostor, Hans ya sabía que él no era el impostor, así que al final ya se consideraban compañeros. Por otro lado, Maura y Flamey seguían buscando a Adlet y Nashetania intentaba convencer a Goldov de que Adlet no era el impostor, pero él seguía diciendo que Adlet era el impostor. Además le preguntó por qué confiaba más en Adlet que en él, su fiel sirviente. Pero Nashetania ya sabía que Goldov le llevaba ganas, así que le dijo que no tenía tiempo para lidiar con sus celos, así que Goldov se terminó disculpando. De regreso con los chicos, ellos estaban revisando el lugar para encontrar alguna pista de quién podría ser el culpable, pero entonces a Adlet se le ocurrió algo y quería hacerle una pregunta a Chamot, entonces se fueron a buscarla, pero ella seguía creyendo que Adlet era el impostor, pero a pesar de que Hans le dijo que no lo era, pensaba matarlo, y si no era él mataría a Flamey, y si no era ella mataría a Hans, y así con todos menos con Maura, porque era imposible que fuera ella. Entonces se terminó metiendo esto a la boca y empezó a sacar un líquido, el cual se terminó convirtiendo en varios monstruos, los cuales por más que los acabaran seguían regenerándose, así que lo único que podían hacer era ir por Chamot, pero les era imposible llegar a ella. Entonces Hans se fue contra ella y Adlet lo cubría, y cuando Hans iba a atacarla, ella sacó otra criatura, pero después de una bloqueada y una patada, Hans terminó noqueándola. Ellos sabían que ella no era la impostora, así que la ataron y cuando despertó, Adlet le preguntó si antes de llegar al lugar sabía de la barrera y ella le dijo que no. Hans pensó que era una pregunta pedorra, pero con esa respuesta le encargó a Hans que cuidara de Chamot y se fue a buscar a Flamey. Entonces usó el objeto que le había dado para llamarla y ella terminó llegando. Entonces él le terminó diciendo que había descubierto parte del plan del impostor, ya que todos a excepción de Hans y Chamot sabían activar la barrera, pero todos aprendieron a activarla gracias a Loren, así que no había forma de comprobar de que les enseñó la forma correcta de activar la barrera. Entonces Loren era posible que estuviera trabajando para el traidor, y cuando Adlet abrió la puerta, el impostor hizo aparecer la niebla haciéndolos creer que ya estaba activada la barrera. Entonces todos buscaron una forma de desactivarla entre comillas, pero el impostor aprovechó para activarla y así culpar a Adlet de activarla, pero como Hans fue el que lo culpó, solo esperó a que terminara. Flamey le dio la razón a Adlet, pero cometió un gran error, y es que ninguna santa de las que se encontraban ahí podía invocar niebla, y ni siquiera porque la santa de la niebla trabajara con el impostor hubiera podido crear tanta niebla de inmediato. Entonces creó un explosivo y lo lanzó para mostrarle estos postes, los cuales estaban por todo el lugar y eran los que creaban la niebla de la barrera fantasmal, así que era imposible que alguien fuera capaz de crear tanta niebla de la nada. Mientras tanto, Maura estaba reencabronada con los chicos porque dejaron escapar a Adlet, así que ella se encargaría de matarlo, pero Hans le dijo de que estaba seguro de que él no era el impostor porque no lo mató ni tampoco remató a Chamot, pero Maura estaba segura de que era él porque estaba tratando de hacer que se pelearan entre ellos y le estaba saliendo bien, y con esa misma lógica Flamey seguía viendo a Adlet como el impostor, así que le sugirió que escapara, y como Adlet seguía siendo el sospechoso principal, le dijo que si él moría, la siguiente sospechosa sería ella y la matarían, así que le dijo que mientras él siguiera con vida nadie sospecharía de ella, por eso le pidió que confiara en él. Flamey no lo entendía y quería conocerlo mejor para ver si podía confiar en él, pero aún así seguía desconfiando de él. Entonces él recordó todo y le dijo que desde el día anterior se dio cuenta que le gustaba, ya que desde que la vio
principio sintió esa chispa, así que por eso, a pesar de que todos estuvieran en su contra en un principio, él la defendió. Así que el que él la defendiera tanto era porque le gustaba. Flamey se puso seria y le terminó disparando porque estaba segura de que era su enemigo. Entonces por el disparo todos sabían que Flamey había encontrado a Adlet, así que Maura usó su poder para comunicarse con todos y mintió diciendo que Adlet había dejado al borde de la muerte a Hans, así que tenían que matarlo. Hans le echó bronca por mentir, pero Chamot lo retendría en lo que Maura llegaba con Adlet. Además, Nashetania, tras escuchar lo que hizo Adlet, se volvió loca porque lo estuvo defendiendo para que al final terminara engañándola, así que pensaba matarlo en cuanto lo viera. Mientras tanto, Adlet estaba intentando convencer a Flamey de que Maura estaba mintiendo, pero ella no le creyó y mandó una señal para que los encontraran, así que todos se dirigían con ellos y Flamey intentaba matarlo, y Adlet intentaba hacer que le creyera, pero ella no le creía nada porque pensaba que quería engañarla con palabras dulces, pero como ella estuvo acostumbrada a que la engañaran de esa forma, no le creería, así que le lanzó unas bombas y lo puso contra la pared, y para empeorar las cosas, Maura había llegado, así que entre las dos se fueron contra Adlet para intentar matarlo, y él se defendía como podía y pudo lograr ocultarse, pero se terminó mostrando, y cuando Maura lo atacó, él se rindió, así que Flamey la detuvo. Como Adlet se rindió, Maura pensaba matarlo, pero antes de que lo mataran quería probar la inocencia de Flamey, y para ser breve le mostró una pócima. Entonces hizo que Flamey le pasara una bala y la roció con esa pócima, y aparecieron la marca de los dedos de Flamey, ya que la pócima mostraba el contacto de los demonios, y como ya había rociado el altar con esa pócima y no se puso rojo, significaba que Flamey en ningún momento activó la barrera, así que aunque lo mataran, Maura no podría culpar a Flamey y la sospechosa sería Maura. Maura aún así estaba segura de que él era el impostor e iba a matarlo, pero Flamey la detuvo y se puso de su lado porque ya confiaba en él. Maura aún así lo atacó, pero ellos querían escapar, pero terminó llegando Nashetania dispuesta a matar a Adlet, y como Maura seguía mintiendo sobre que Hans estaba herido y que Adlet era el impostor, Nashetania lo atacó con intenciones de matarlo. Entonces inició una batalla en la cual todos trataban de matar a Adlet, pero Flamey y él se cubrían las espaldas, pero como solo iban detrás de Adlet, Flamey distrajo a los chicos para que él pudiera escapar, así que lo que quería hacer Adlet era llegar al templo para que los chicos vieran que Hans estaba bien, pero Nashetania le impedía entrar al templo y lo estuvo siguiendo para matarlo, y de tantos ataques logró darle uno. Entonces Adlet le dijo que él no lo había hecho y nunca intentó matar a nadie, pero ella no le creía. Adlet, tras perder mucha sangre, empezó a sentir frío, pero se dio cuenta de algo, y cuando Nashetania lo atacó, él detuvo el ataque con las manos, le quebró su arma y le dio tremenda patada en la cara. Adlet trataba de llegar a un lugar, pero apareció Goldov e intentó matarlo, pero por suerte lo lanzó al lugar al que quería ir. Entonces cuando Adlet quedó inmóvil y el resto de los chicos llegaron, Maura y Nashetania querían matarlo, pero cuando vieron a Hans y a Chamot llegar, Nashetania se calmó, así que Maura se disculpó por mentirles, pero seguía creyendo que él era el impostor. Entonces Adlet les contó que había descubierto que el impostor sí había activado la barrera después de que él entrara, y la niebla sí fue creada por una santa, pero no la santa de la niebla, ya que la temperatura estaba recaliente cuando llegaron, pero cuando él abrió la puerta, la temperatura bajó de golpe y se volvió fría, provocando que apareciera toda la niebla, lo que significaba que fue Ryuran, la santa del sol, y el impostor y sus aliados la secuestraron y la obligaron a cooperar. Los soldados que se encontraban en la ciudad trabajaban con el impostor y les dieron un método falso de activación, y cuando Adlet abrió la puerta, el monstruo se transformó y dio la señal para que mataran a la Santa del Sol, y con su muerte desapareció el poder del sol, haciendo que la temperatura bajara de golpe y la niebla apareciera, y Adlet lo sintió desde el principio, pero en ese momento pensó que eran escalofríos. Entonces el impostor, cuando entró Adlet, aprovechó para activar la barrera y así lo culparían a él.
Maura no le creía porque todas eran teorías, pero Hans empezó a buscar entre los cadáveres. Entonces Adlet explicó que la Santa del Sol debía de estar dentro de la barrera para usar su poder, así que el cuerpo se encontraba dentro de la barrera. Fue entonces cuando Hans sacó el cuerpo de la Santa del Sol, probando que la teoría de Adlet era cierta. Así que Adlet quedó libre de toda sospecha, aunque tuvo mucha suerte porque no sabía dónde se encontraba el cuerpo de la Santa del Sol. Por otro lado, seguía habiendo un impostor, pero todos ya sabían que Adlet no necesitaba decirles quién era. Pero ellos no tenían ninguna prueba de que fuera Maura. Fue entonces cuando Chamot dijo que no era ella y sacó 2 tablillas que habían encontrado con Hans al romper el piso del templo, y una era una copia de la que estaba en el altar, pero la otra tenía instrucciones de cómo desactivar y activar la barrera. Pero la respuesta estaba en cómo activarla, ya que primero tenían que sacar la espada, luego echarle sangre y decir las palabras y destruir la tablilla. Así que el culpable era el que rompió la tablilla y esa persona era Nashetania. Así que todos estaban listos para atacarla. Goldof la defendería porque era la princesa. Además ella le pedía a Adlet que creyera en ella y le rogaba para que la defendiera, pero él recordó todo lo que había pasado con ella y se dio cuenta que fue ella la que lo envió solo al templo, así que la impostora sí era ella. Nashetania terminó confesando todo, cosa que dejó confundido a Goldof. Entonces ella les explicó que no sabía sobre la tablilla que indicaba cómo activar la barrera. Además pudo haber matado a Adlet antes, pero como las cosas iban tan bien para ella, no quiso hacer nada porque creyó que Adlet era un idiota, pero fue él quien la descubrió. Y si no fuera por Hans, no hubieran descubierto la tablilla que indicaba cómo activar la barrera y no hubiera sido descubierta, y hubieran muerto al menos 2 héroes. Ella quería matarlos porque su sueño era que los monstruos y los humanos vivieran en armonía, y para eso quería matar a los héroes. Entonces le pidió de favor que se retiraran para que ella se encargara del dios demonio. Ella no pensaba dejar que el dios demonio destruyera el mundo humano porque quería paz entre todas las especies, lo cual era posible, pero como consecuencia habría un pequeño número de víctimas entre comillas, ya que serían 500,000 víctimas. Adlet, tras escuchar eso, le ordenó a los demás matar a Nashetania. Entonces todos se fueron contra ella, pero resulta que ese no era su cuerpo real. Entonces ella se terminó despidiendo, diciendo que se volverían a ver. Entonces los chicos fueron a tratar de encontrarla, pero Adlet terminó cayendo del agotamiento. Pero Flamey ya se preocupaba por él y era mucho más amable, pero ella lo odiaba porque cuando estaba con él quería vivir. Y como Adlet estaba muy débil, Flamey le terminó dando la medicina así. Cuando despertó, Maura ya había sanado sus heridas y se disculpó por acusarlo de impostor. Luego ellos le informaron que Nashetania ya había desactivado la barrera y logró escapar. Y cuando Maura felicitó a Adlet por resolver el misterio, Hans se puso celoso porque él también ayudó, pero Adlet le agradeció porque era la persona más confiable que conocía. Más tarde, cuando Adlet fue a hablar con Flamey, ella se volvió tóxica y no quería hablar con él, pero él le preguntó si era cierto que quería vivir cuando estaba con él, y como ella se lo confirmó, estaba re alegre. Después de eso, los chicos se reunieron, pero terminó llegando esta chica, la Santa de la Sangre, llamada Rolonia, quien era una conocida de Adlet, así que la tóxica de Flamey se enojó. Rolonia se disculpó por llegar tarde por culpa de la barrera, pero nadie comprendía por qué estaba ahí. Entonces ella les mostró su marca de héroe, lo que significaba que volvían a ser 7. Rato después terminó llegando el rey de ese reino y les informó que todos los monstruos del continente se dirigían a donde estaban ellos, así que sus opciones eran enfrentarlos o retroceder. Pero como volvían a ser 7 héroes, significaba que había uno falso, y Maura estaba segura de que Rolonia no era una enemiga. Dejando eso a un lado, Adlet se presentó como el hombre más fuerte del mundo con el rey, y le pidió de favor que activara la barrera fantasmal hasta que ellos pudieran derrotar al dios demonio, a lo cual él aceptó. Entonces los chicos, como no tenían tiempo, descubrirían al impostor mientras avanzaban, así que el anime finaliza con nuestro grupo a punto de entrar al territorio del dios demonio.